La Barraca es una de las aventuras no solo teatrales, sino culturales más fascinantes que nos ha ocurrido en la España del siglo XX, porque significó una novedad extraordinaria, el hecho de que estudiantes de la Universidad de Madrid, bajo la dirección de un poeta genial, Federico García Lorca, y de un director que manejaba los hilos de la logística, que era Eduardo Ugarte, se echaran por los caminos de España para llevar a los lugares más recónditos, allá donde no habían visto nunca teatro, eso, el arte de Thalía, ¿no? Con ese carro de Thespis redivivo que fue la Barraca. En este 2022 se cumplen los 90 años de la fundación, de la creación de este grupo. Entre los lugares a donde más fueron los barracos fue precisamente Santander, fue la llamada Universidad de Verano, cuyo rector era don Pedro Salinas, que era el poeta senior de la generación del 27, y que además era quien había animado en una conferencia que impartió en diciembre de 1930 a los estudiantes de Filosofía y Letras a imitar el ejemplo de los estudiantes ingleses, franceses y norteamericanos, que en sus facultades no solamente se dedicaban al estudio teórico e histórico del teatro, sino que además lo practicaban, es decir, tenían aulas de teatro. Ese fue el comienzo de todo, la conferencia famosa de Pedro Salinas, y por eso no es extraño que luego el grupo viniera todos los años, salvo ese del 32, aquí a representar las obras en las caballerizas o algunas veces incluso en el auditorio y en otros lugares también de Santander. En la universidad siempre se ha hecho teatro, porque incluso después de la Guerra Civil es nada menos que el primer actor de la Barraca, aunque había quedado en la España de Franco, Modesto Higueras, el que empieza a dirigir el Teatro Español Universitario, el famoso TEU. De ahí salieron luego actores ya profesionales, porque en la Barraca la verdad es que los actores eran amateurs, pero luego en el TEU no. En el TEU pues va a surgir José Luis López Vázquez, va a surgir María Jesús Valdés, va a estar Alfredo Landa, Nuria Espert incluso, Francisco Valladares, José Sánchez Sinisterra ya como dramaturgo, ¿no? Alfonso Paso, Alfonso Sastre. De ahí que en la época actual, pues bueno, aunque no existe ese teatro español universitario ya, pero sí que el teatro sigue muy vivo en la universidad. En la Complutense tenemos un certamen todos los años, al cual se presentan bastantes compañías y algunas de ellas pues de mucha calidad también. Siempre nos quejamos, ¿no?, de que nos gustaría más. Yo diría que no es para tirar cohetes, pero tampoco es para desesperarse y entrar en melancolía. Nadie diría que después de la era digital, con todos los adelantos que tenemos, el teatro siga tan vivo como está. Es decir, un arte más antiguo no puede ser, más ingenuo tampoco, porque obliga a decirle al espectador que se crea lo que va a ver ahí contado por unos señores que están allí en cuerpo vivo, ¿no? Y eso es lo que diferencia quizá que los espectadores cansados de tanta pantallita, del iPhone, del iPad, del ordenador, de la televisión, pues acudan al teatro a ver a esos actores que ve de manera virtual, verlos de manera presencial. Y esto yo creo que todavía en la época que nos ha tocado vivir ahora con la crisis del COVID, pues es todavía más importante, ¿no? Claro, son otros tiempos evidentemente. Imagínate que en la España de la Segunda República pues había, no sé si eran casi 2/3 de analfabetismo, con lo cual, claro, la función que entonces cumplía el teatro era socialmente inestimable, ¿no? Pero yo creo que sí, que sigue siendo, sobre todo en años como los que ahora estamos pasando, ¿no?, de gran crisis de las humanidades y en general del espíritu, yo diría,
globalmente, la Barraca nos ofrece un ejemplo de generosidad, de entrega. Estudiantes que iban por los caminos de España sin cobrar una sola peseta, tan solo por el amor al arte. La Barraca yo creo que es un ejemplo de todo, ¿no? Un ejemplo, como digo, ya no solo en su proyección social, sino también en lo que podríamos llamar su proyección artística. Es que no era solo hacer teatro por hacerlo y llevarlo a las gentes, sino hacerlo bien, hacer un espectáculo bien hecho, no solamente cuidando del texto, de que el texto se dijera bien por parte de los actores, sino también de que fuera convenientemente adornado por decoradores y escenógrafos tan importantes como los que colaboraron en la Barraca, ¿no? Con músicos también, es decir, un espectáculo total, ¿no? Y en eso, pues Lorca con la Barraca nos ofrece un ejemplo que sigue estando vigente hoy en día.